La tarde en Valencia se deslizaba lentamente como el sol que comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. Caminaba por las calles, sintiendo el bullicio de la vida a mi alrededor. Las risas de los grupos que se reunían en las terrazas de los bares y el aroma del café recién hecho me envolvían. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una rutina monótona, un ciclo del que no sabía cómo escapar. Mi matrimonio había caído en una trampa de la normalidad. Las conversaciones se limitaban a lo cotidiano, qué hacer para cenar, cuándo pagar las facturas, o cómo organizar las vacaciones familiares. No había chispa, ni emoción. Buscaba algo más, algo que me conectara con la vida de nuevo. Así fue como decidí pedir ayuda a 3 hombres, cada uno con su propia historia y su propio enfoque ante la vida. El primer hombre era un viejo conocido de mis días universitarios. Habíamos compartido risas y sueños en aquellos años despreocupados. Ahora lo veía como una opción para revivir viejas memorias y quizás encontrar un poco de esa libertad perdida. El segundo era un compañero del trabajo siempre amable y atento, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises en la oficina. Y el tercero era un amigo de un amigo, alguien que había escuchado mis anhelos y estaba dispuesto a ofrecerme su apoyo. A medida que me acercaba a ellos, sentía una mezcla de nerviosismo e inhibición. Abrirme a estos hombres significaba arriesgarme a revelar mis vulnerabilidades. Pero la necesidad de conexión era más fuerte que mi miedo. En una pequeña cafetería cerca de la playa, decidí dar el primer paso. «Necesito ayuda», les dije en voz baja mientras tomábamos café. Mis palabras parecieron flotar en el aire antes de caer pesadamente sobre la mesa. Ellos intercambiaron miradas curiosas pero comprensivas. «¿Cómo podemos ayudarte?», preguntó el compañero del trabajo con su tono suave y acogedor. Quiero sentirme viva otra vez», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. A medida que conversábamos, fui descubriendo aspectos de cada uno que no conocía. El viejo conocido hablaba con nostalgia sobre sus propias luchas, el compañero del trabajo compartía sus sueños frustrados, y el amigo ofrecía una perspectiva fresca sobre lo que significaba buscar felicidad fuera de lo convencional. Fue liberador hablar sin filtros. Sin embargo, pronto me di cuenta de que uno de ellos no era solo un amigo casual, era alguien con quien había tenido una conexión más profunda años atrás. La revelación me dejó aturdida. ¿Podría ser este reencuentro un signo del destino o simplemente una coincidencia? Mientras continuábamos hablando, noté cómo las palabras fluían entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. La risa se mezcló con momentos serios y reflexivos, creando un ambiente íntimo donde las barreras comenzaron a desvanecerse. Al final de esa primera reunión, sentí una chispa encenderse dentro de mí. Acepté su ayuda sin dudarlo más. Necesitaba explorar estas nuevas conexiones y ver a dónde me llevaban. Pero también comprendí que esta decisión podría tener un costo emocional muy alto. Mientras caminaba hacia casa esa noche, contemplé lo sucedido. La idea de abrirme a estos hombres me llenaba tanto de esperanza como de temor. ¿Qué pasaría si esto se complicara? ¿Y si mi esposo comenzara a sospechar algo? La incertidumbre se apoderó de mí mientras cruzaba las calles iluminadas por faroles antiguos. Al llegar al hogar familiar, encontré todo en silencio, la rutina habitual seguía su curso inalterable. Me senté en el sofá y miré por la ventana hacia el horizonte oscuro donde alguna vez brillaron mis sueños olvidados. La decisión estaba tomada, aceptaría su ayuda y exploraría esta nueva realidad que comenzaba a formarse ante mí. Pero no podía evitar preguntarme, ¿a qué costo? Las respuestas aún estaban lejos y mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del cambio. Así comenzó mi búsqueda desesperada por conexión en medio del caos emocional que había creado mi vida cotidiana. La tarde se desvanecía en el horizonte de Valencia, y con cada rayo de sol que se ocultaba, mi corazón se llenaba de una mezcla de emoción y culpa. Había decidido acercarme más a uno de ellos, el que parecía más comprensivo, el que escuchaba mis palabras con atención genuina. La conexión entre nosotros crecía, pero la sombra de mi matrimonio me seguía como un eco persistente. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce olor de los pasteles.
Las mesas estaban adornadas con flores frescas, y la música suave creaba un ambiente propicio para las confidencias. Sin embargo, cada vez que miraba su rostro, una punzada de culpa me recordaba lo que estaba en juego. No puedo dejar de pensar en lo que me contaste, dijo él mientras removía su café. La vida puede ser diferente si te atreves a dar el paso. Miré por la ventana. Los transeúntes pasaban ajenos a mi tormento interno. ¿Qué significaría ese paso? La idea de traicionar a quien había sido mi compañero durante tantos años me llenaba de dudas. Pero al mismo tiempo, anhelaba esa conexión que parecía tan lejana en mi vida diaria. Lo sé, respondí con voz baja. Pero es difícil dejar atrás lo conocido. Él inclinó la cabeza y sus ojos brillaron con una mezcla de comprensión y deseo. En ese momento, la conversación se tornó intensa. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado, cada confesión era un ladrillo más en la construcción de algo nuevo y arriesgado. La culpa me asfixiaba mientras hablábamos, no obstante, había algo liberador en compartir mis pensamientos más oscuros con alguien que no juzgaba mis elecciones pasadas. Fue entonces cuando ocurrió, un malentendido sobre nuestras intenciones provocó una discusión inesperada. No estoy aquí solo para escuchar tus problemas, dijo él, su voz cargada de frustración. Quiero ser parte de tu vida. Sus palabras resonaron en mí como un estruendo en medio del silencio. La tensión aumentó entre nosotros, las emociones estaban a flor de piel y las inseguridades salieron a relucir. No estoy lista para eso, respondí casi suplicante. No puedo dejar atrás todo lo que he construido. De repente el aire se volvió pesado y ambos nos quedamos callados, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que realmente sentíamos. En ese silencio incómodo, nuestras miradas se encontraron y comprendí que estábamos atrapados en un ciclo interminable de deseo y miedo. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero intenso, como si todo lo que habíamos reprimido finalmente encontrara su camino hacia la superficie. La culpa seguía presente, pero por un instante me sentí viva, era una sensación desconocida pero al mismo tiempo familiar. Cuando nos separamos, la realidad regresó abruptamente a nuestra conversación. Miré hacia abajo mientras jugaba nerviosamente con mi taza vacía. Había cruzado una línea invisible y ahora estaba atrapada entre dos mundos, el hogar seguro pero monótono y esta nueva posibilidad llena de incertidumbres. Lo siento, murmuré. No debí, no sé qué estoy haciendo. Él tomó mi mano suavemente y sonrió con tristeza. No tienes por qué disculparte por sentir, dijo. Todos merecemos ser felices. Pero esa felicidad venía acompañada de decisiones difíciles y consecuencias inevitables. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que podría perder, la estabilidad del hogar frente a la emoción del descubrimiento personal. Los días siguientes fueron confusos, cada encuentro era una mezcla entre el deseo ardiente por seguir explorando esta nueva conexión y el peso abrumador del remordimiento por traicionar mis votos matrimoniales. Me preguntaba constantemente si era posible encontrar un equilibrio entre estos dos mundos tan diferentes. Mientras tanto, las fiestas locales comenzaban a tomar forma en Valencia, los colores vibrantes del festival llenaban las calles y los bares resonaban con risas y música festiva. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno mientras yo trataba de iluminar mi propia vida interna oscura. Una noche decidí salir sola a caminar por la playa después del trabajo, necesitaba claridad para enfrentar mis sentimientos contradictorios. El sonido suave de las olas rompía contra la orilla mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido hasta ahora, los encuentros secretos, los besos robados. Sin embargo, también pensaba en mi esposo. Él siempre había sido amable conmigo aunque la rutina nos había distanciado emocionalmente. Mientras caminaba por la arena fría bajo la luz plateada de la luna, sentí como los recuerdos comenzaban a inundar mi mente, nuestro primer encuentro como pareja joven llena de sueños e ilusiones, esas pequeñas cosas cotidianas que solíamos compartir antes de caer en la monotonía del día a día. En ese momento surgió otra verdad, no solo ansiaba atención o conexión emocional, también deseaba redescubrirme a mí misma después años sintiéndome perdida entre roles familiares y obligaciones sociales.
Era hora de tomar decisiones significativas sobre quién quería ser realmente. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche encontré algo inesperado esperándome. Mi esposo estaba sentado en la sala con una expresión preocupada en su rostro al verme entrar sin hacer ruido alguno. ¿Dónde has estado?, preguntó él con un tono inquieto. Te he estado llamando. El giro repentino me dejó helada. No sabía qué responderle ni cómo afrontar esa conversación inevitable sobre mis ausencias recientes e inquietudes personales sin revelar demasiado sobre lo ocurrido con los hombres que habían entrado en mi vida tan repentinamente. La tensión creció mientras buscábamos las palabras adecuadas para hablar sobre nuestro matrimonio desgastado, cada uno tratando desesperadamente conectar nuevamente sin saber si eso sería suficiente para sanar las heridas abiertas o si ya era demasiado tarde para volver atrás. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas nuevas e incertidumbres emocionantes frente al otro cargado con recuerdos familiares profundamente arraigados pero desgastados por el tiempo. ¿Cómo podría decidir qué camino tomar? Las preguntas permanecían flotando sin respuesta mientras mirábamos fijamente hacia adelante buscando alguna señal clara sobre cómo avanzar juntos o separados. El aire en la cafetería se sentía diferente ese día. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando las mesas donde la gente charlaba animadamente. Yo, en cambio, me encontraba sumida en mis pensamientos, intentando procesar lo que había sucedido la noche anterior. La conexión con uno de ellos era palpable, pero la culpa seguía acechando en cada rincón de mi mente. Mientras tomaba un sorbo de café, recordé cómo nuestros labios se encontraron. El roce de sus labios había desencadenado una serie de emociones que creía olvidadas. Pero ahora, el eco de esa intimidad me hacía sentir más confundida que nunca. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? La rutina y el aburrimiento de mi vida matrimonial parecían tan lejanos en ese instante. De repente la puerta se abrió y entró mi esposo. Su presencia era como una sombra que oscurecía el ambiente cálido y acogedor del lugar. Lo vi acercarse con su habitual sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta emocional que estaba atravesando. Mi corazón latía con fuerza, no quería que me viera así, atrapada entre dos mundos. «Hola», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Qué tal tu mañana?» «Bien», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. La conversación fluyó con normalidad, pero por dentro me sentía desgarrada. Las miradas furtivas hacia la mesa contigua me recordaban a los hombres que habían despertado algo en mí que creía perdido. A medida que hablábamos sobre trivialidades cotidianas, noté cómo su mirada se desvió hacia un grupo de hombres riendo y conversando a lo lejos. Uno de ellos era el amigo del hombre con quien había compartido ese momento tan intenso. Mi estómago se revolvió al pensar en las implicaciones de esa conexión inesperada. «¿Conoces a esos chicos?», preguntó mi esposo sin apartar la vista de ellos. «Sí, creo que uno es amigo de un compañero del trabajo», respondí, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. La tensión en el aire era palpable, un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras él parecía reflexionar sobre algo más profundo. ¿Lo sospechaba? No podía permitir que eso sucediera, no quería perder lo poco que quedaba de mi vida familiar. ¿Te gustaría ir a ver las fallas este año?, cambió repentinamente de tema, como si quisiera distraerme o quizás intentar revivir viejos tiempos. Asentí sin entusiasmo. Las fallas siempre habían sido una tradición familiar importante para nosotros, pero ahora solo evocaban recuerdos vacíos y sonrisas forzadas. Mientras tanto, mis pensamientos volvían al momento compartido con el otro hombre, su risa resonaba aún en mis oídos y su mirada intensa iluminaba cada rincón oscuro dentro de mí. Era una sensación extraña, por un lado deseaba escapar hacia esa nueva vida llena de posibilidades, por otro lado, me sentía atada a un pasado lleno de promesas rotas. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, pero ya no prestaba atención a las palabras. En mi mente solo había espacio para preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si decidiera dejar todo atrás? ¿Era posible encontrar felicidad fuera del matrimonio? En medio del torbellino emocional, decidí actuar con valentía y sinceridad hacia mí misma. Esa noche debía encontrarme nuevamente con él, no podía dejar pasar esta oportunidad sin explorar lo que realmente quería.
Al salir del café con mi esposo, sentí como cada paso era más pesado que el anterior. La decisión estaba tomada, iba a buscarlo y aclarar lo que estaba sintiendo antes de perderme por completo entre las sombras del pasado y las expectativas familiares. La noche llegó rápidamente y Valencia brillaba bajo un manto estrellado mientras caminaba hacia el bar donde habíamos acordado encontrarnos. Mis nervios estaban al máximo, cada paso resonaba como un eco en mi mente preguntándome si realmente estaba lista para dar este salto al vacío emocional. Cuando llegué al bar, el ambiente vibrante contrastaba con la calma tensa dentro de mí. Las risas y los brindis llenaban el aire mientras buscaba entre las caras conocidas hasta encontrarlo allí sentado en una esquina oscura, esperándome con una sonrisa cómplice. Al acercarme noté cómo su mirada iluminó todo lo oscuro dentro mío, fue como si encendiera una chispa olvidada desde hacía mucho tiempo. «Hola», dije apenas audible mientras tomaba asiento frente a él. «Te he estado esperando», respondió con un tono suave pero cargado de significado. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por nada más que unos días llenos de dudas e inseguridades. Cada palabra parecía deshacer lentamente los nudos apretados en mi pecho hasta que finalmente llegamos al punto crucial, nuestros sentimientos mutuos. «No puedo dejarte ir», confesó él mirando profundamente mis ojos como si intentara leer cada rincón oculto dentro mío. Las palabras resonaron como campanas en mi mente, sabía que esto cambiaría todo lo que había conocido hasta ahora. Pero también sabía que dar ese paso significaría romper completamente con lo conocido y adentrarme en lo desconocido. Y así fue como nuestros labios se encontraron nuevamente bajo la tenue luz del bar, sellando un pacto silencioso entre nosotros dos, un deseo innegable por escapar juntos hacia algo nuevo y emocionante o quedarnos atrapados entre nuestras decisiones pasadas y las expectativas futuras. Sin embargo, esa decisión no sería fácil ni sencilla, sabía que cada elección traería consigo consecuencias inesperadas. Consecuencias que podrían cambiarlo todo para siempre mientras nos adentrábamos más profundamente en esta relación secreta llena de anhelos ocultos y emociones reprimidas. La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias. La música del bar resonaba en mis oídos, mientras las luces parpadeaban, creando un ambiente casi mágico. La tensión entre nosotros era palpable y cada mirada que intercambiábamos parecía encender una chispa más intensa. La libertad que anhelaba se acercaba, pero también lo hacía el miedo a lo desconocido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Las palabras flotaban en el aire, llenas de posibilidades. En ese momento, todo lo que había sido mi vida cotidiana se desvaneció. Las preocupaciones sobre mi matrimonio y la presión social parecían insignificantes comparadas con la promesa de esta nueva conexión. Decidí dejarme llevar por el momento. «Vamos a disfrutar de esta noche», respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Caminamos juntos hacia la playa, donde las olas rompían suavemente contra la orilla y el cielo se llenaba de estrellas brillantes. Allí, lejos de las miradas inquisitivas de la ciudad, podía ser yo misma. Mientras conversábamos sobre nuestras vidas, descubrí facetas de él que me sorprendieron. Habló sobre sus sueños y aspiraciones, revelando un lado vulnerable que no había visto antes. Esa honestidad me atrajo aún más hacia él, necesitaba esa conexión emocional que había estado buscando durante tanto tiempo. De repente un silencio cómodo se instaló entre nosotros. Miré hacia el horizonte y luego volví a encontrar sus ojos. En ese instante todo pareció detenerse. «No tengo miedo de lo que pueda pasar», le dije con sinceridad. Él acercó su rostro al mío y nuestras manos se entrelazaron. Pasamos la noche juntos bajo el manto estrellado, compartiendo risas y confidencias mientras las olas susurraban secretos antiguos en nuestros oídos. En ese refugio temporal lejos del mundo real, sentí una libertad desconocida. Era como si todas mis inhibiciones se desvanecieran con cada ola que golpeaba la arena. Sin embargo, cuando desperté al día siguiente con los primeros rayos del sol filtrándose a través de la ventana del hotel donde habíamos pasado la noche, una punzada de culpa recorrió mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo? Mi vida estaba llena de compromisos y expectativas familiares. La realidad me golpeó con fuerza,
no podía seguir ignorando lo que había dejado atrás. Al salir del hotel, decidí dar un paseo por las calles de Valencia para despejar mi mente. El bullicio del mercado local me envolvió mientras los vendedores ofrecían sus productos frescos, frutas coloridas y flores fragantes llenaban el aire con aromas vibrantes. Las risas de los niños jugando en la plaza cercana resonaban como una melodía familiar que me recordaba mi propia vida antes de esta aventura. Mientras paseaba entre los puestos, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando juntos en una terraza cercana. Un destello de nostalgia cruzó mi mente, esos momentos simples eran los que había perdido en mi matrimonio monótono. Me pregunté si alguna vez podría recuperar esa alegría perdida, o si había cruzado una línea sin retorno. De repente vi a uno de los hombres que había conocido en el bar acercándose hacia mí desde el otro lado de la calle. Su sonrisa era cálida y familiar, sin embargo, no podía evitar sentirme expuesta ante él después de nuestra noche juntos. «Hola», dijo con un tono despreocupado mientras se acercaba. «Hola», respondí tratando de mantener la calma a pesar del torbellino emocional dentro de mí. «¿Cómo te sientes después de anoche?», preguntó sin rodeos. Su pregunta me tomó por sorpresa, no esperaba que mencionara nuestra escapada tan pronto. «Fue liberador», contesté cautelosamente. Él asintió lentamente como si entendiera más allá de las palabras. «A veces necesitamos romper las cadenas para sentirnos vivos», añadió con sabiduría inesperada. Mientras hablábamos sobre nuestras experiencias pasadas y nuestros deseos futuros, sentí como las murallas emocionales comenzaban a desmoronarse nuevamente. Sin embargo, también sabía que debía tener cuidado, cada palabra podía llevarme más profundamente hacia un abismo del cual podría ser difícil regresar. En ese instante crucial comprendí algo importante, no solo buscaba atención o emoción efímera, anhelaba algo más profundo, conexión genuina y autenticidad en un mundo lleno de máscaras sociales. A medida que continuábamos nuestra conversación, noté cómo otros dos hombres nos observaban desde una distancia prudente, sus miradas estaban cargadas tanto de curiosidad como de celos evidentes ante nuestra cercanía repentina. El ambiente cambió rápidamente cuando uno de ellos decidió acercarse también para unirse a nuestra charla improvisada. «Parece que están teniendo una conversación profunda», comentó con tono juguetón pero cargado de tensión subyacente. La dinámica entre nosotros tres se volvía cada vez más compleja, cada uno aportando diferentes matices a esta relación secreta e inesperada que estaba tomando forma ante mis ojos. Mientras intercambiábamos palabras banales sobre temas triviales para disimular la carga emocional latente entre nosotros cuatro, no pude evitar sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos, aquel lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de posibilidades infinitas pero arriesgadas. Finalmente decidí romper el hielo, siempre he creído en vivir el presente. Mis palabras resonaron en el aire cargado, todos parecieron detenerse por un instante al considerar su significado profundo e implícito para cada uno. El silencio fue interrumpido por risas nerviosas mientras intentábamos evadir cualquier conversación seria sobre nuestro futuro incierto juntos o separados. Sin embargo, esa risa no pudo ocultar completamente las tensiones acumuladas, ni los secretos compartidos bajo esa luna cómplice hace apenas unas horas atrás. A medida que nos despedíamos después del encuentro casual, con promesas vagas sobre volver a vernos, sentí como mi corazón latía con fuerza mientras enfrentaba mis miedos internos acerca del camino incierto por delante. ¿Podría realmente permitirme seguir explorando esta nueva conexión sin perderme aún más? El día avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre todas estas emociones contradictorias dentro mío. Sabía muy bien que este nuevo capítulo traería consigo desafíos inesperados e inevitables consecuencias para todos nosotros involucrados en esta extraña danza emocional donde nadie parecía tener claro su papel ni su destino final. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Valencia, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Caminé por las calles empedradas, sintiendo la brisa fresca que traía consigo el aroma del mar y el eco de risas lejanas provenientes de las terrazas. La ciudad vibraba con vida, pero en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La conversación con aquel viejo amigo resonaba en mi mente. Su mirada sincera y sus palabras me habían sacudido. «Siempre he estado aquí para ti», había dicho. Esa frase se repetía como un mantra mientras intentaba poner en orden mis pensamientos.
¿Qué significaba realmente eso? ¿Era solo una expresión de amistad o había algo más profundo detrás? Me detuve frente a una cafetería que solía visitar con frecuencia. Las mesas estaban ocupadas por parejas y grupos de amigos, todos disfrutando del momento presente mientras yo me sentía atrapada entre dos mundos. Entré en el local, buscando el consuelo del café caliente y la familiaridad del lugar. El barista me saludó con una sonrisa y pedí mi bebida habitual, un café con leche. Mientras esperaba, observé a mi alrededor. Las conversaciones fluían como el vino en las copas, llenas de risas y complicidad. En ese instante comprendí que anhelaba esa conexión genuina, deseaba ser parte de algo más grande que yo misma. El aroma del café me trajo de vuelta a la realidad cuando el barista me entregó la taza humeante. Me senté en una mesa en la esquina, donde podía observar sin ser vista. Al dar el primer sorbo recordé los momentos compartidos con los 3 hombres que habían entrado en mi vida, cada uno aportando algo diferente, cada uno despertando emociones que creía haber olvidado. El primero era un viejo conocido, su risa fácil y su forma de ver la vida siempre me habían atraído. Pero había algo más en él ahora, un interés que iba más allá de lo superficial. El segundo era un misterio, su profundidad e intensidad me intrigaban y asustaban al mismo tiempo. Y luego estaba el tercero, quien había confesado su amor de forma inesperada y sorprendente. ¿Qué quieres realmente?, susurré para mí misma mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes del atardecer. La decisión se hacía inminente. No podía seguir jugando con fuego sin quemarme. Sabía que cada uno de ellos tenía sus propias expectativas y deseos, yo era la variable incierta en esta ecuación emocional. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje del segundo hombre: ¿te gustaría cenar esta noche? Hay algo importante que quiero compartir contigo. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad de una conversación decisiva entre nosotros. Mientras respondía al mensaje, recordé cómo nuestras miradas se habían encontrado aquella noche anterior, había una chispa entre nosotros que no podía ignorar. Claro, escribí rápidamente antes de arrepentirme. Al salir del café, sentí una mezcla de emoción y ansiedad recorriendo mi cuerpo. La cena prometía ser reveladora, quizás sería el momento para aclarar mis sentimientos hacia él y hacia los demás. La noche avanzó rápidamente mientras caminaba hacia el restaurante donde habíamos acordado encontrarnos. Las calles estaban iluminadas por faroles cálidos que creaban sombras danzantes a mi alrededor. Al llegar al lugar, lo vi esperándome en una mesa apartada. Su expresión era seria pero esperanzadora. «Hola», le dije al acercarme. «Hola», respondió con una sonrisa nerviosa mientras se levantaba para darme un abrazo breve pero significativo. Nos sentamos y comenzamos a charlar sobre temas triviales al principio, el clima, las festividades que se acercaban. Pero pronto él cambió el tono de la conversación. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. «Sobre nosotros, sobre lo que realmente siento». El aire se volvió denso entre nosotros, sabía lo que venía pero no estaba preparada para escucharlo tan pronto. «Me gustas más de lo que debería», continuó mirándome a los ojos sin apartar la mirada. «No quiero ser solo tu amigo». Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando en medio del silencio nocturno. Tenía miedo de lo que eso significaría para mí, y para los otros hombres involucrados en esta confusión emocional. «Yo también siento algo especial por ti», logré responder finalmente tras unos momentos eternos cargados de tensión. Él sonrió levemente, sin embargo, esa sonrisa no duró mucho tiempo antes de que su rostro se tornara serio nuevamente. «Pero hay algo más», dijo lentamente como si pesara cada palabra cuidadosamente antes de soltarlas al aire frío de la noche. Sentí como mi corazón se aceleraba nuevamente ante esa revelación inminente, necesitaba saber qué más podría complicar aún más esta situación ya llena de matices intrincados. «Me he dado cuenta», continuó él tomando aire profundamente antes de seguir hablando, «que hay otros hombres en tu vida. Y eso me preocupa». Una ola fría recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras tan directas e inesperadas. No podía evitar sentirme expuesta ante él,
aunque no había mencionado nombres ni detalles específicos sobre mis encuentros recientes, sabía exactamente a quiénes se refería. Es complicado, respondí tratando de mantenerme firme mientras luchaba contra mis propias inseguridades internas sobre cómo manejar esta situación tan delicada. Lo entiendo, dijo finalmente él con un tono conciliador pero firme a la vez. Solo quiero ser honesto contigo sobre cómo me siento. La cena avanzó entre conversaciones interrumpidas por silencios incómodos donde ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras elegidas cuidadosamente hasta ese momento crucial donde todo parecía volverse incierto nuevamente. Después del postre, un flan casero, decidimos salir a caminar bajo las estrellas brillantes que adornaban el cielo valenciano esa noche mágica e inquietante al mismo tiempo. Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos, disfrutando del murmullo distante proveniente del bullicio festivo, no pude evitar preguntarme si este encuentro cambiaría todo lo que había construido hasta ahora o si simplemente sería otro paso hacia adelante en este laberinto emocional donde parecía estar atrapada sin salida visible alguna. Y así fue como llegamos a un cruce inesperado justo antes del final del paseo. Allí estaba él, el hombre menos esperado, esperando justo frente a nosotros. La noche se había vuelto más densa con la llegada de la brisa marina, y el bullicio de las fiestas de Valencia parecía un eco lejano. El hombre que había estado esperando frente a nosotros me miraba con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Mi corazón latía con fuerza, y la incertidumbre se apoderó de mí. La tensión entre los tres se hacía palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué haces aquí?, le pregunté tratando de mantener la calma en mi voz. Él sonrió pero había algo en su expresión que me inquietaba. Vine a buscarte, respondió como si eso fuera lo más natural del mundo. Mi mente giraba en torno a la idea de lo que significaba esa búsqueda. ¿Realmente quería ser encontrada? ¿O simplemente estaba atrapada entre las expectativas de un matrimonio monótono y el deseo de algo más? El otro hombre me miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La incomodidad se instaló entre nosotros como un manto pesado. No creo que esto sea un buen momento, dijo él, intentando romper la tensión. Quizás deberíamos hablar en otro lugar, sugerí, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo peligroso. La última cosa que quería era causar un conflicto entre ellos. Nos dirigimos a una pequeña cafetería cercana, donde el aroma del café recién hecho nos envolvió al entrar. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero no podía evitar sentir que estaba caminando por una cuerda floja. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, el silencio se volvió incómodo. Sabía que tenía que aclarar mis sentimientos antes de que todo se descontrolara. Necesito ser honesta, comencé sintiendo como cada palabra pesaba sobre mí. No sé qué quiero exactamente, solo sé que estoy cansada. La mirada del hombre menos esperado se suavizó al escucharme. A veces es difícil saber lo que queremos, dijo él con voz tranquila. Pero no puedo seguir así, añadí, sintiendo como las palabras brotaban sin control. Mi matrimonio no me satisface. El otro hombre frunció el ceño, claramente molesto por mis palabras. ¿Y qué esperas conseguir aquí, romper algo más? No se trata solo de eso, respondí con firmeza. Se trata de encontrarme a mí misma. La conversación tomó un giro inesperado cuando mi esposo entró en la cafetería sin previo aviso. Mi corazón se detuvo por un instante al verlo mirar alrededor hasta encontrarme en aquella mesa con los dos hombres. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con desconfianza evidente en su voz. La situación era insostenible, todos los ojos estaban sobre mí ahora. No podía escapar ni ocultar mis sentimientos detrás de una fachada cualquiera. Estamos hablando sobre nuestras vidas, intenté explicar sin mucho éxito. Él cruzó los brazos y miró a cada uno de ellos antes de centrarse nuevamente en mí. ¿Es así como decides pasar tu tiempo? La culpa y el miedo comenzaron a apoderarse de mí mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderle. Solo necesito entender lo que quiero, dije finalmente sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Mi esposo suspiró profundamente y dio un paso hacia atrás, como si estuviera procesando lo absurdo de la situación. La tensión era insoportable, tenía la sensación de estar atrapada entre dos mundos irreconciliables.
Al salir del café, las luces del festival brillaban más intensamente mientras la música resonaba en mis oídos como un recordatorio constante del caos emocional en el cual me encontraba inmersa. Los hombres intercambiaron miradas complicadas mientras caminábamos juntos hacia el mar. El sonido de las olas rompía contra la orilla parecía resonar con mis pensamientos confusos y contradictorios. No puedo seguir así, petí para mí misma mientras observaba cómo las olas arrastraban pequeñas piedras hacia adentro y luego las devolvían a la playa. Un instante después, uno de ellos tomó mi mano suavemente. «Estamos aquí para ti», dijo él con sinceridad. Pero esos gestos ya no eran suficientes para calmar mi tormento interno, necesitaba respuestas claras sobre lo que realmente deseaba hacer con mi vida y mis emociones encontradas. En ese momento decisivo frente al mar iluminado por las estrellas, sentí una oleada abrumadora. Si continuaba esta relación secreta, habría consecuencias ineludibles para todos nosotros, y para mi matrimonio, algo que no podía ignorar más tiempo. Al regresar a casa esa noche el silencio era ensordecedor, cada rincón del hogar parecía cargar conmigo todo el peso del secreto compartido y las decisiones aún pendientes por tomar. Mi esposo estaba sentado en el sofá cuando entré, su mirada era profunda e inquisitiva al mismo tiempo. No podía evitar sentirme culpable por haberlo traicionado emocionalmente mientras buscaba respuestas fuera del matrimonio. «¿Dónde has estado?», preguntó él sin rodeos ni preámbulos, su tono revelando una mezcla de preocupación e irritación. «No es lo que parece», intenté justificarme mientras tomaba asiento frente a él, sabía que cualquier intento sería inútil ante sus ojos desconfiados. «Dímelo todo». Su demanda resonó fuerte entre nosotros como un eco doloroso lleno de expectativas incumplidas y secretos ocultos bajo capas profundas del tiempo compartido juntos. Las palabras estaban atascadas en mi garganta, sabía que cualquier respuesta podría cambiar radicalmente nuestras vidas para siempre, y aún así, no podía dejarlo pasar sin ser honesta conmigo misma primero. Mientras tanto, los recuerdos frescos del encuentro junto al mar seguían danzando vivamente en mi mente, sus manos tocando las mías y esas miradas llenas de promesas inciertas. Todo era demasiado abrumador para procesarlo adecuadamente ahora mismo, sentía como cada decisión pesaba sobre mí como una carga imposible de llevar sola. El futuro parecía incierto mientras me preparaba para enfrentar esa conversación crucial. ¿Qué pasaría si revelara mis verdaderos sentimientos? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Y qué consecuencias tendría eso para los otros hombres involucrados? Así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares y otro repleto del deseo ardiente por descubrir quién realmente era yo. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, recordándome que el día había llegado. Había decidido que era el momento de ser honesta. Sin embargo, la incertidumbre me envolvía como una niebla densa. La idea de enfrentar mis sentimientos y las posibles reacciones de los hombres me aterraba. Mientras me preparaba para salir, una parte de mí dudaba. ¿Era realmente valiente o simplemente imprudente? La noche anterior había sido un torbellino de emociones, había sentido el peso de la atracción y la culpa al mismo tiempo. Mis pensamientos giraban en torno a lo que cada uno de ellos significaba para mí. Uno traía risas y aventuras, otro ofrecía una conexión profunda, mientras que el tercero era un refugio seguro en medio del caos. Decidí encontrarme con ellos en una cafetería local, ese lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. Al llegar, el aroma del café recién hecho llenó mis sentidos y me dio un breve momento de calma. Los vi sentados en una mesa al fondo, sus miradas se cruzaron con la mía y sentí como la tensión aumentaba en el aire. «Hola», saludé con una sonrisa nerviosa. «Gracias por venir». Los tres asintieron. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros desde la última vez que nos vimos. Las sonrisas eran más forzadas, los ojos más cautelosos. Me senté y tomé un sorbo de mi café, buscando las palabras adecuadas para romper el hielo. «Necesito hablar con ustedes sobre lo que ha estado pasando», comencé. «He estado reflexionando mucho sobre mis sentimientos». El primero rompió el silencio, sabíamos que este momento llegaría. «No es fácil para ninguno de nosotros». El segundo añadió, «Lo importante es ser honestos, ¿verdad?».
Miré a cada uno de ellos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de perderlos a todos o, tal vez, ganar algo inesperado. Pero antes de poder articular mis pensamientos, el tercero interrumpió. Quiero ser claro, dijo. Estoy dispuesto a dar un paso atrás si eso significa que puedas encontrar lo que realmente deseas. Su declaración me tomó por sorpresa. ¿Era eso lo que realmente quería? La idea de perderlo me hizo sentir un vacío profundo. Pero también sabía que su generosidad venía acompañada de celos y dolor por parte de los otros dos hombres. No quiero causar más problemas entre nosotros, respondí. Lo último que deseo es herir a alguien aquí. La conversación se tornó tensa mientras cada uno compartía sus inseguridades y deseos ocultos. Sentí como si cada palabra fuera una carga pesada. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, sino también con los suyos. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para pensar, sugirió uno. Es mejor aclarar las cosas antes de seguir adelante. Asentí lentamente mientras trataba de procesar lo que significaba esa pausa en nuestra relación tan intensa y complicada. La idea de separarnos temporalmente me llenó de tristeza, sin embargo, también ofrecía un respiro necesario para reflexionar sobre mi vida y mis elecciones. Al salir del café, el cielo se oscureció repentinamente, nubes grises cubrieron el sol brillante que había disfrutado momentos antes. El clima parecía reflejar mi estado emocional, confusión y ansiedad se mezclaban en mi interior mientras caminaba por las calles empedradas de Valencia. De repente recibí un mensaje inesperado en mi teléfono: necesitamos hablar. Era uno de ellos, su tono era urgente y directo. Mi corazón dio un vuelco al imaginar qué podría querer decirme después de nuestra conversación tan delicada. Sin pensarlo dos veces, decidí responderle: ¿dónde? La respuesta llegó rápidamente: en la playa. Era nuestro lugar especial, donde habíamos compartido risas y secretos bajo la luz del atardecer. Cuando llegué a la playa, el sonido del mar era casi hipnótico. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras respiraba profundamente para calmarme antes del encuentro. Él estaba allí mirando hacia el horizonte cuando llegué, su silueta se recortaba contra el cielo grisáceo. Gracias por venir, dijo sin mirarme directamente. Necesitaba verte lejos del bullicio del café. Me acerqué lentamente hasta estar junto a él, podía sentir su energía inquieta a medida que nos quedábamos en silencio por unos momentos eternos. ¿Qué es tan urgente? Pregunté finalmente sintiendo como la brisa marina acariciaba nuestras caras tensas. Se volvió hacia mí con una expresión grave: he estado pensando mucho desde nuestra última reunión, sobre nosotros, sobre ti. Mis pulsaciones aumentaron al escuchar sus palabras, sabía que este momento podría cambiar todo entre nosotros o destruir lo poco estable que habíamos construido hasta ahora. Quiero ofrecerte algo diferente, continuó. Una oportunidad real para explorar esto juntos sin presiones externas, pero necesitas ser honesta contigo misma primero. Lo miré fijamente mientras sus palabras resonaban en mi mente como ecos lejanos. No solo estaba hablando sobre nuestras relaciones sino también sobre quién era yo realmente en medio del caos emocional en el que vivía desde hacía tanto tiempo. Mientras contemplábamos las olas chocar contra las rocas, sentí como los miedos comenzaban a asomarse nuevamente. ¿Podría dejar atrás todo lo conocido? ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta búsqueda personal? La propuesta era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. No podía evitar preguntarme qué pasaría si decidiera seguirlo en esta nueva aventura emocional, o si eso significaría perderlo todo nuevamente ante los ojos celosos e inseguros de los otros dos hombres involucrados en esta complicada red emocional. Una nube oscura pasó sobre nosotros justo cuando decidí responderle, pero antes de poder articular una palabra clara o tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro juntos, escuchamos un grito ahogado detrás nuestro. Me di vuelta rápidamente solo para ver cómo uno de ellos corría hacia nosotros desde lejos con una expresión desbordante entre rabia y dolor. En ese instante comprendí cómo podría cambiar todo lo acontecido hasta ahora. Y no podía prever las consecuencias devastadoras que estaban por venir. El aire se volvió denso en el instante en que vi la expresión del hombre acercándose.
Su mirada estaba cargada de emociones contradictorias, y mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que las decisiones que había tomado me estaban llevando a un punto sin retorno. La playa, con su suave murmullo de olas, se convirtió en un telón de fondo inquietante para lo que estaba por suceder. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz temblorosa. La tensión era palpable. El otro hombre se quedó a mi lado, su rostro reflejando preocupación y confusión. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos, el de la rutina monótona de mi vida actual y el nuevo camino lleno de promesas que había comenzado a explorar. «No es lo que parece», traté de decir, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo podría explicar lo que había estado sintiendo? Lo que había comenzado como una búsqueda de ayuda se había transformado en algo mucho más complejo. La conexión emocional que había anhelado me había llevado a este momento, donde cada decisión parecía tener el peso del mundo. El hombre frente a mí respiró hondo, como si intentara calmarse antes de hablar. «¿Estás segura de lo que quieres?», inquirió con una mezcla de dolor y desafío. Las olas rompían suavemente en la orilla, como si quisieran borrar mis dudas. Miré al otro hombre a mi lado. Había momentos en los que sentía su apoyo incondicional, pero ahora también veía la incertidumbre en sus ojos. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente, aunque sabía que el tiempo no era un lujo del cual disponía. Mientras nos mirábamos los tres, la realidad se hizo evidente: no podría seguir así por mucho más tiempo. Las emociones estaban desbordándose y cualquier intento de controlarlas parecía fútil. Me di cuenta de que las decisiones sobre mi vida no solo afectaban a mí, también impactaban profundamente a aquellos involucrados. Un giro inesperado llegó cuando el hombre que había estado callado hasta ese momento tomó la iniciativa y dijo: «No puedo ser parte de esto si no estás completamente segura». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Era cierto, mis inseguridades estaban afectando no solo mis elecciones, sino también las vidas de quienes me rodeaban. «Quizás deberíamos dejarlo todo atrás», sugerí con una voz apenas audible, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a asomar entre mis pensamientos. La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero antes de poder procesar esa opción, el primer hombre interrumpió: «No puedes simplemente huir sin enfrentar lo que realmente sientes». Su voz tenía un tono firme, casi paternalista, pero también reflejaba su propia lucha interna. La discusión se tornó más intensa mientras cada uno expresaba sus sentimientos reprimidos. Las palabras fluyeron y las verdades salieron a la luz como un torrente descontrolado. Me sentí expuesta y vulnerable, pero al mismo tiempo liberada por la sinceridad del momento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad discutiendo sobre nuestros deseos y miedos ocultos, decidimos separarnos para reflexionar sobre lo ocurrido. Acordamos encontrarnos más tarde en una cafetería local donde solíamos compartir risas y confidencias. Caminar hacia la cafetería fue un viaje lleno de incertidumbre. Las calles estaban llenas del bullicio habitual del mercado cercano, los colores vibrantes y los aromas tentadores contrastaban con la tormenta emocional dentro de mí. Cada paso era pesado mientras pensaba en lo que realmente quería hacer con mi vida. Al llegar al café, me senté en una mesa apartada con vista hacia la playa. Pedí un café solo para darme tiempo para pensar mientras observaba cómo las olas acariciaban suavemente la arena dorada. En ese momento comprendí algo fundamental: necesitaba ser honesta conmigo misma antes de poder serlo con los demás. Cuando ambos hombres llegaron poco después, noté sus miradas expectantes, cada uno esperando una respuesta clara sobre nuestro futuro juntos o separados. Tomé aire profundo antes de hablarles: «He estado pensando». Pero antes de poder continuar, el sonido estruendoso del tráfico interrumpió mis pensamientos. La conversación avanzó lentamente mientras cada uno compartía sus perspectivas sobre nuestra situación complicada. Sin embargo, cuando finalmente llegó mi turno para expresar mis sentimientos reales y mis deseos más profundos sobre qué camino debía tomar, fui interrumpida por un mensaje inesperado en mi teléfono. Miré rápidamente la pantalla iluminada. Era un mensaje directo desde el número desconocido relacionado con uno de ellos. Contenía información delicada sobre algo que jamás habría imaginado relacionado con nuestra situación actual. La revelación me dejó helada mientras miraba a ambos hombres frente a mí,
Sus rostros mostraban curiosidad e inquietud ante mi reacción repentina al mensaje inesperado. No podía creer lo que estaba leyendo, era algo capaz de cambiarlo todo nuevamente. El ambiente cambió drásticamente, ya no estábamos hablando solo sobre nuestros sentimientos sino enfrentándonos a una realidad cruda e impredecible. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente mientras yo trataba desesperadamente de decidir cómo reaccionar ante esta nueva información devastadora. Y entonces comprendí, nada sería igual después de este momento.